pero después sí, ya es tarde. Tienen que recordarme antes. Amén. Porque esto, dice la palabra de Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Lo lee conmigo una vez más, por favor? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla en nuestras vidas, gracias por el privilegio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Gracias. Saben que los últimos domingos estuvimos hablando sobre los pactos de Dios, las promesas de Dios a través de los pactos, ¿verdad? Y terminamos ese tema, pero acercándose este día, que cada primer domingo de cada mes tenemos la Santa Comunión, donde pues partimos el pan, tomamos del vino, celebrando, ¿verdad?, en memoria de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo. En ese momento vino a mi mente este pasaje, ¿verdad?, y que habla de pactos. Pero aquí, ya lo mencioné algo el domingo pasado, pero hoy vamos a verlo más detalladamente, porque, como dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hoy quiero enfocar este mensaje, o el tema que quiero compartirles, es el poder de la sangre del nuevo pacto. Amén. Amén. El poder que tiene la sangre de Cristo Jesús. Y para ello hay que entender primero qué es el nuevo pacto. Yo creo que ya ustedes saben sobre ello, pero nos dice la primera parte del versículo leído: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Para que haya un nuevo pacto tiene que haber un antiguo pacto. Por lo tanto, hay que remontarnos al Antiguo Testamento, donde conocemos el antiguo pacto. Usted ya miró que en la Biblia aparecen varias veces la palabra pacto, que también puede significar un acuerdo mutuo entre dos o más personas. Ahora, hubo varios pactos, como ya mencioné, que hemos considerado en las últimas semanas, pactos de Dios con el hombre, por ejemplo, con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Inés, David, y también con Jeremías, que fue sobre el nuevo pacto, porque Jeremías, el pacto que Dios hizo con él apuntaba a pero nomás lo miramos de una manera corta, pero hoy vamos a ver la naturaleza en sí, lo que es el nuevo pacto y el poder que conlleva. Ahora, algunos de los pactos que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento se hacían a base de sangre de animales. O sea, Dios hacía el pacto y el pueblo tenía que responder sacrificando animales, como nos dice en Génesis 15, 19 al 18, Éxodo 28, 8 lo encontramos. Ahora, pero el problema fue la ineficacia de esta sangre. Se debía a que no era permanente y solo se aplicaba a una persona, y en ocasiones al pueblo no era universal. Imagínense, el pecador llegaba, ofrecía un sacrificio, derramaba la sangre del animalito, ya sea corderos, ya sea para los pobres palomas, porque los pobres no podían matar un cordero cada vez que pecaran, sino que se hacían palominos, tórtolas, o lo que nosotros conocemos allá en Michoacán, las huilotas. ¿Saben cuáles son las huilotas? La que le dicen, feo tú, ¿verdad? Yo le digo, bonito tú, bonito. Me acuerdo que allá en el rancho los niños decían, oye, te está diciendo ese pájaro, la huilota te está diciendo que estás feo, oíla. Y a mí no lo escuchaba y se decía, feo tú, ya. Y como uno hasta así escuchaba, casi que le decían que uno estaba feo. Esas son las tórtolas. Ahora, esa era la ofrenda del pobre. Vamos a decir, como que a la mayoría de nosotros, quizás nomás nos alcanzaría para una tórtola.
se degollaba la vecina. La sangre el sacerdote la ponía en un utensilio, un sartén. Después tenía como un tipo de ramitas así, la agarraba y la esparcía en la persona. Después que la persona confesaba su pecado o sus pecados. Al año, en la Pascua se hacía el cordero o varios corderos por el don de todo el pueblo. Pero nada más era perdonada, esa sangre nomás tenía una función temporal de cubrir el pecado en ese momento. Ya cuando la persona se iba y volvía a pecar, ya no podía acudir a esa sangre de animales porque nada más se podía aplicar una sola vez y claudicaba su efecto, terminaba su efecto. Por eso fracasó en cierta manera el antiguo pacto, porque los sacrificios de los animales no era suficiente, no era universal. Solamente la persona que tenía los medios para poder comprar los animales, derramar su sangre, podían ellos beneficiarse temporalmente de ello. Pero mire, a diferencia del antiguo pacto, viene lo que queremos analizar bien, el nuevo pacto. Ahora, se refiere, cuando dice la palabra nuevo, se refiere al nuevo pacto que Dios está iniciando con todos los creyentes a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón, nuevo, porque es nuevo. Y si se da cuenta, de ahí vienen las palabras antiguo pacto, antiguo testamento, nuevo pacto, nuevo testamento. Aunque el enfoque aquí no es en todo lo que el Antiguo Testamento dice, sino el enfoque es lo que Cristo hizo. O sea, esa sangre preciosa que Él derramó en ese momento. Por lo tanto, Dios prometió que por medio de Jeremías, que lo miramos la semana pasada, que haría un nuevo pacto con el pueblo, lo cual cumplió 100% en el Señor Jesucristo. Porque dice que haría un nuevo pacto, que ya no escribiría su ley en piedras o en otros utensilios, en otros objetos, sino escribiría su ley ¿dónde? En su mente y en el corazón. En sus mentes y en sus corazones. ¿Y sabe quién es el que hace eso? ¿Sabe quién es el que viene a escribir la ley divina? A traer la palabra de Dios a la mente y al corazón. Es el Espíritu Santo. Ya lo mencioné. El Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda justicia. Él va a juzgar al mundo. Él va a redarguirlo. Él les va a enseñar lo que yo quiero que aprendan, lo que ya les enseñé. Él les va a rectificar, los va a hacer que se recuerden de ello. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo hace. Pero Cristo tenía que hacer el sacrificio en la cruz, tenía que morir, tenía que derramar su sangre y tenía que después ascender, irse al cielo, sentarse a la diestra de Dios Padre para que viniera el Espíritu Santo. Porque dice, si yo no me voy, Él no viene. Tengo que terminar mi obra. Y la terminó derramando su sangre preciosa. Se fue, se sienta a la diestra de Dios Padre, y es cuando el Espíritu Santo viene. Y ahora estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo que es el Espíritu Santo que de una manera u otra trabaja en la mente y en el corazón de los creyentes. Por eso el nuevo pacto no solamente trajo salvación a través de Cristo, sino también a través de Jesucristo trajo el Espíritu Santo, el bendito compañero del camino. Amén. Amén. Ahora sabe por qué me encanta tanto ese canto de divino compañero del camino. A mí me encanta. Se aplica a Jesús, pero también se aplica ¿a quién? Al Espíritu Santo. Divino compañero del camino. Recordemos eso siempre. Pero gracias a este nuevo pacto. Ahora, seguimos en el nuevo pacto. Afirmación, aquí se afirma la sangre de Jesús de este nuevo pacto. Nos dice 1 de Pedro 1:19, sino en la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
¿Sabía usted que cuando se hacía en la Pascua y se usaba el cordero como sacrificio a Dios para poder después perdonar a la persona, al pueblo, no cualquier cordero tenía que ser sacrificado? Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, sin ninguna cicatriz. O sea, intachable tenía que ser ese cordero. Así lo demandaba Dios. Dios no permitía, no aceptaba animales malogrados, lastimados, heridos o que le faltaban partes. No, tenía que ser 100% perfecto ese corderito para poder su sangre cubrir el pecado del pueblo, de la persona en ese momento. Por eso ahora el apóstol Pedro hace la comparación, la analogía de que Cristo viene siendo ese cordero sin mancha, sin contaminación, porque aunque Él se hizo hombre, semejante a los hombres, Él no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Por la razón, todos los seres humanos, todos los que nacen de un hombre y de una mujer, nacen con la naturaleza pecaminosa de Adán. Es la maldición. Todo niño que nace ya en pecado. Ahora, un niño, aunque peque, no se le considera pecado. Por eso, si un niño muere, se van con Dios porque su pecado no les es tomado en cuenta, pero ya nacen con esa naturaleza pecaminosa. Totalmente, no parcial, totalmente se hereda la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, de nuestros padres, por la desobediencia, por el pecado que cometieron. Ahora, Cristo nace de una mujer, pero no de hombre. Nace de una mujer virgen, pero nace por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios, el Altísimo, a través del Espíritu Santo, de obra milagrosa, hizo que allí en el vientre de María comenzara a crecer, que se realizara una vida, una nueva persona llamada Jesús, porque así era el nombre que tenían que poner. O sea, como naturalmente llega el esperma ahí al huevo y empieza, se une y comienza a crecer, no se necesitó eso. Sobrenaturalmente, ¡fum!, aparece esa nueva vida en el vientre de María y creció normalmente como todo bebé en el vientre de su madre. El hecho de que nació de una mujer que tenía la naturaleza pecaminosa, el poder del Espíritu Santo lo cubrió para que no naciera con esa naturaleza pecaminosa. Porque hay algunas personas que quieren decir que si Cristo nació de mujer, también nació con la naturaleza pecaminosa, cuando menos la mitad. Pero no, el Espíritu Santo se encargó de engendrarlo y se encargó de protegerlo para que naciese sin mancha, sin arruga, sin pecado. Hijo del hombre, semejante a los hombres, pero no igual a los hombres. La única diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que Él nunca tuvo pecado. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Él nunca tuvo pecado. Todo lo demás lo tenía. Tenía hambre, tenía que comer. Tenía sueño, tenía que dormir. Tenía que hacer todo lo que hacemos regularmente. Pero Él nunca pecó. Por eso cuando Él va en la vía del Calvario, rumbo al Gólgota, al lugar donde lo crucificaron, y se presenta, le clavan los clavos, y Él muere ahí como sacrificio. Él estaba sin mancha y sin pecado. Por eso dice el texto: Cordero sin mancha y sin pecado. Era necesario, porque en un pacto que Dios le agradó hacer, es un pacto que Dios le agradó hacer con nosotros, los beneficios, los privilegios se deben siempre a los méritos de nuestro Señor
ser humano. Todo se lo debemos a Él. Amén. Todo se lo debemos a Cristo. ¿Por Amén. qué cree que Cristo es la figura principal de toda la creación? Porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos o dominios, invisibles y visibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Él es la persona más importante en todo el universo, porque así Dios Padre lo ha determinado. ¿Quién lo determinó? Dios Padre. Dios Padre se habló. Dios Padre dio autoridad. Dios Padre levantó su nombre sobre todo nombre, y por eso podemos decir que la persona más maravillosa, más importante en nuestra vida, siempre, siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este es el beneficio que tenemos en Él. Ahora, si se da cuenta, ese es el nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada para perdón de los pecados. Pero mire, ya yendo más a la sangre de Cristo, no es cualquier sangre, es una sangre divina. ¿Sabía usted que necesitaba ser sangre divina para poder perdonar pecados universalmente y tiempo siempre? O sea, por todo el tiempo. Ahora, cualquier humano que derramara su sangre, nada más sería sangre humana. No puede sangre humana cubrir el pecado de otra persona. Tenía que ser divino. Pero el dilema, o el gran problema, es que Dios no puede morir. Y si no puede morir, porque no tiene cuerpo, es espíritu, no tiene cuerpo como nosotros, tampoco tiene sangre, no puede sangrar. Entonces el asunto era imposible humanamente hablando, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, del Padre es espíritu y no puede sangrar. Pero tenía que ser sangre divina, era la única solución. Pero para eso es la encarnación. Para eso Cristo se encarnó. Cristo vino, entró en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, nace como niño, pero ya Dios se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, el Dios, la segunda persona de la divinidad, se encarna, se hace carne. Entonces hay que tomar una naturaleza humana como la suya y la mía, pero al mismo tiempo tiene que tomar su naturaleza, no podía despojarse de su naturaleza divina. Se despojó de su gloria, pero no de su naturaleza divina. O sea, cuando Cristo es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, comienza la naturaleza humana y al mismo tiempo Cristo tiene su naturaleza divina. O sea que cuando ¿se acuerda cuando María, ya embarazada, fue a visitar a Elizabeth, que estaba esperando a que naciera Juan el Bautista? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo Juan el Bautista, que tenía 6 meses en el vientre de su madre? ¿Qué hizo? Brincó. Al escuchar la voz de María, ese niño pudo sentir a su creador, a su Dios, en el vientre de ella. Por eso se alborotó el Juan el Bautista, porque pudo sentir, porque lo que María traía en su vientre era un ser, un bebé, con una naturaleza humana y con una naturaleza divina. Amén. Y también Dios cuidó a María, que esa naturaleza divina no la deshiciera, no la destruyera, porque nadie puede sostener la naturaleza divina. Pero es otro milagro. O sea, en la concepción de Jesús varios milagros sucedieron. El poder sobrenatural de Dios se demostró a una manera magnífica. Entonces, cuando nace Jesús, Él tenía ya 2 naturalezas, la humana y la divina. Una sola persona, no eran 2 personas, una sola persona con 2 naturalezas. Otro milagro, la naturaleza humana no consumió la naturaleza divina. Y la naturaleza divina, pues nunca iba a poder contaminar la naturaleza divina. Vamos a imaginarnos estas 2 naturalezas. La naturaleza divina es fuego poderoso.
La naturaleza humana es paja. Humanamente hablando, si se juntan, ¿qué va a suceder? La paja se quema rápidamente. Pero ahí está otro milagro, otro poder de Dios. Dios guardó que esas dos naturalezas no, mayormente que la naturaleza divina, no consumiera la naturaleza humana. Eso se le llama, en teoría, tiene un nombre raro, que no lo voy a, está tan raro que ya se me olvidó, pero tiene un nombre especial tan tremendo, que nos enseña la realidad, lo sobrenatural, de dos naturalezas, una sola persona. Ahora, ya que Él tiene dos naturalezas, cuando Él muere, porque Él tenía que morir para derramar su sangre, como no puede morir como Dios, murió como hombre. Y como Dios no puede dar su sangre, pero como Jesús era carne, su divinidad en cierta manera, pues cuando sangró, cuando demos su sangre es considerada como sangre divina. Amén. Ahora, ¿cómo es eso? Hasta ahí yo llego, ya no sé. Esos son los misterios de Dios, eso es lo maravilloso de Dios. Amén, amén. Que Dios no nos tiene que explicar todo, ¿verdad? Pero entender que la sangre de Cristo es divina. Amén. Amén. Y al ser divina, tiene el poder de salvar. Por eso, la sangre de Cristo ahora sí es de alcance universal. ¿Se acuerdan de los animales? Era local, una persona, un grupo, un pueblo, pero no universalmente. Porque dice así, porque por muchos es derramado. O sea que la sangre de Cristo no tenía como propósito solamente alcanzar a unos grupos pequeños. Cristo quería alcanzar a todo el mundo. Por eso el corazón de la Biblia, el corazón de misiones, ¿qué es? ¿Qué versículo es? A ver quién se acuerda. Corazón de misiones, el corazón de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Qué versículo es? Juan 3:16. ¿Y cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Usted diga amén. Amén, gloria a Dios. Ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón de la Biblia. Según algunos lo han catalogado así. No es que Dios lo haya dicho. La gente lo ha puesto así. Pero el corazón de misiones sí, porque de tal manera Dios. Entonces, ¿a quién Dios amó? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos los que existen. No digo a algunos pocos. Como algunos enseñan que Dios nomás salvó a unos y a otros los condenó. No, la salvación es individual. La salvación se acepta o se rechaza. El hombre decide. Dios te dio la salvación. Dios da la oportunidad de salvación para todos. Y el ser humano decide aceptarla o rechazarla. Y por eso, los animales, su sangre nada más era temporal y nada más en una ubicación. En cambio, la sangre de Cristo es universal. Es para todos, pero solamente quienes se benefician, los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, son los que se afectan de ello, los que se benefician de ello. Amén. 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 Estaba viendo una película de otros días, supuestamente cristiana, de un predicador que muy carismático, una iglesia grande, y de repente se desvía y le llaman a esa doctrina el incluismo, o sea, que todos están incluidos, que todos son salvos, que nadie va al infierno, todos van al cielo porque Cristo murió por todo el mundo. Entonces ya Cristo al morir por todo el mundo, ya todos quieren la entrada al cielo. Empezó a predicar eso como en los años 60, 70. Y hubo muchos que se opusieron a él. Y sigue ese movimiento, la iglesia unitaria, de ahí se viene. Y sigue ese movimiento que se llama la doctrina del incluismo. Que todos, porque Cristo derramó su sangre por todos, ya todos son salvos.
Entonces había un muchacho que le tocaba el piano, que tenía problemas con homosexualismo. Entonces a él le convino, entonces le dice, entonces lo que tú estás diciendo, que yo puedo tener mi pareja hombre y ya me voy al cielo, ya no me voy al infierno como antes predicaba. Digo, es que las cosas no son así. Y le dice el muchacho, pues es que así tú me lo estás presentando y me quitas la carga que yo tenía. Ahora puedo dar rienda suelta a mi deseo y andar con un hombre, casarme con él y voy al cielo. Ya no me condena el Señor. Y ahí se enredaron. El punto es que esa doctrina no es correcta. Usó un solo versículo para dar una mala interpretación. Porque ¿dónde está que si sin santidad nadie verá al Señor? ¿Dónde está que los fornicarios, los afeminados, los homosexuales, los borrachos, los homicidas, los ladrones no entrarán al reino de los cielos? Entonces, el hecho de que es de alcance universal no significa de que todos van a ser salvos. Los únicos que van a ser salvos son aquellas personas que aceptan a Cristo, como ya lo mencioné, aquellas personas que aceptan a Cristo arrepintiendo de sus pecados, entregan su vida a Cristo y después tratan de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Estos son los que se benefician, no todos. Es para todos, pero no todos alcanzan. No es porque Dios dice tú no, tú sí, no. El hombre decide aceptarlo o rechazarlo. ¿Me explico? Amén. Amén. Entonces, la sangre de Cristo, ya que aclaramos eso, miren, la sangre del antiguo pacto era limitada. Solo para el individuo que presentaba el sacrificio tenía que hacerlo constantemente. ¿Puede imaginarse si estuviéramos en ese tiempo cuántos animales tendríamos que matar nosotros mismos? Todos. Ya no habría animales. Ya no habría animales, ya no habría corderos, ya no habría virotas, ya no habría palomas. Ya todo se había exterminado. Imagínense que cada domingo, tuviéramos ese rito. Usted tenía que traer allá afuera, tener un lugar, yo ahí con algunos que me ayudaran. A ver, hermano, ¿qué pecó? No, pues yo, ok, a ver, contar. Hay unos que pecaron que tenían que traer un becerro, ¿verdad? Que eran graciosos de pecar. Eso es lo que hacían. O sea, nada más eso, era limitada. No solamente era limitada, sino lo peor de ello era que no garantizaba la salvación que hoy en día se garantiza a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la diferencia, ese era lo peor. En cambio, la sangre de Cristo sí garantiza a todos salvación. Amén. Amén. Ahora, esa era la situación de la sangre del antiguo pacto. Era limitada. Ahora veamos, la sangre del nuevo pacto, a diferencia, es de alcance universal. ¿Por qué? Aunque no fue derramada entonces en ese momento, Jesús lo está diciendo, sino al día siguiente, ya que estaba a punto de hacerlo y ningún obstáculo lo iba a impedir. Aunque sí tuvo sus luchas del Señor Jesús, pero no tanto como lo presentan a veces en las películas, en La Pasión. No me gustó esa parte. Esa película de La Pasión de Jesucristo por Mel Gibson está bien, pero tuvo varias cosas que no fueron bíblicas y tradición católica. Una de las cosas que no me gustó de esa película, es que presentan a Jesús como cobarde. Si usted ve, ¿se acuerda de esa película? Comienza Jesús llorando, con mucho miedo. ¿Sí se acuerda? Así comienza. Y eso es supuestamente cuando está en el huerto del Edén, antes de que llegara Judas con los guardias del templo y lo llevaran preso. Entonces ven a un Jesús temeroso, como que tenía miedo, como que así, o sea, una imagen no grata. A mí no me gusta esa escena. Porque Cristo no se acobardó. Cristo no se desanimó. Dice la Biblia que sí oraba intensamente. No dice que lloraba.
Lloró allá cuando Lázaro murió, pero no porque la dio Lázaro, sino por la incredulidad y el destino del hombre, que la muerte los iba a alcanzar a todos. Pero que él tenía la solución. Pero aquí no está llorando, aquí está orando intensamente. En una ocasión oró. Está orando. Ahora, lo único que él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después él mismo decía: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al Padre. No era que tenía miedo. ¿Usted sabía que Jesús sabía lo que le iban a hacer? Amén. ¿Usted sabía que él ya sabía que lo iban a latigar? Todo lo que iba a pasar él ya lo sabía. Acuérdese, él nació con dos naturalezas, como lo he mencionado, pero él, su vida, sus 33 años que vivió en la tierra, vivió casi 100% como un hombre lleno del Espíritu Santo. No usó su naturaleza divina casi. La única vez que yo veo que usó su naturaleza divina fue cuando dijo que cuando perdonó pecados. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo no puede perdonar pecados, pero Dios sí puede perdonar pecados. Por eso lo criticaron: siendo tu hombre, perdona los pecados. Entonces ahí él sí actuó como Dios, porque perdonó los pecados. Algunos dicen que cuando caminó sobre el mar también, que también caminó ahí como Dios. Pero acuérdense que Pedro también le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo mande. ¿Qué le hizo? Ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero entonces podemos decir que la mayoría del tiempo Jesús actuó como su naturaleza humana, pero lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, en ese momento, su naturaleza humana estaba triste en cierta manera. Pero no porque él le tenía miedo a los clavos, a los látigos, a la corona, no. Lo que se dice que Jesús, lo que a él le preocupaba en ese momento, lo que le tenía afligido, por así decirlo, triste, era que en un tiempo, al estar en la cruz, todos los pecados del ser humano iban a ser aplicados a él. Por eso cuando él grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, todos los pecados de la humanidad presente y futura fueron aplicados a él. O sea, él se hizo pecado, no tuvo pecado, no cometió pecado por nosotros en ese momento. Entonces, como todos los pecados demandados por la justicia divina fueron aplicados en él, ¿qué hizo el Padre? El Padre tuvo que, como algunos dicen, darle la espalda, moverse, porque Dios no podía estar en ese momento donde toda la iniquidad del ser humano estaban siendo aplicadas en él. Pero eso nomás fue por un instante, porque ya después, cuando fueron aplicados todos los pecados, después él dice: consumado es, ya está realizado, ya está hecho. Y vuelven otra vez el Padre y el Hijo a tener esa comunión eterna. Porque Jesús siempre tuvo una comunión eterna con su Padre. En ese momento tuvo que separarse el Padre por causa del pecado. ¿De quién fue culpa? De usted y de mí. De nosotros fue culpa. Entonces, por eso digo, Jesús no fue un cobarde. Jesús ha sido la persona más maravillosa y más valiente, más, o sea, nadie como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie como él. Amén. En sí, continuamos. Ahora, la sangre del nuevo pacto dice por muchos. La del antiguo pacto era derramada por unos pocos, pero Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2:22 nos dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Amén. Pues este es el texto que este grupo de la inclusión usa, basándose que porque dice que su pecado es por todo el mundo. No entienden que no significa que todo el mundo es salvo, sino que todo el mundo Él murió por todo el mundo. Ahora todo el mundo de todo el mundo la gente tiene que recibirlo o rechazarlo. Aceptan a Cristo, se arrepienten, aceptan a Cristo, tienen salvación. Si no lo aceptan, tienen condenación. Juan 3:16 nos dice claramente, ya lo vamos a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego dice el siguiente versículo, porque Dios no envió al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero después dice el 18, y esa es la condenación. Dante dice, para parafrasearlo, dice que aquel que lo recibe tiene vida, pero el que no lo recibe tiene la ira de Dios sobre él. Entonces se dan cuenta, hay que leer la Biblia, los textos, no solamente un texto para hacer un pretexto. Hay que usar la Biblia todo. Juan 3:16 se tiene que conectar con se conecta desde el 13, del 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Ahí se termina el mensaje de este perícopa que le llaman, este grupo de textos para poder considerar. Y ahí dice que Dios se amó al mundo, dio a su Hijo. Pero si del mundo no lo reciben, van a recibir condenación. La ira de Dios está sobre ellos. Y el que lo recibe va a tener salvación. Amén. 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 Por eso este texto no se aplica a la inclusión total de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvos. Cristo murió por todos, derramó su sangre por todos, pero ahora el hombre, la mujer, tienen que hacer su decisión individual para poder ser hechos hijos de Dios y tener la vida eterna. Amén. Amén, amén. Pues no hay tal cosa que ya todos son salvos, ¿verdad? Y no importa lo que hagan, porque eso no, imagínense. Entonces, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la obediencia a Dios? Bueno, tercero, ya que consideramos ahora el tercero, el poder de la sangre de Jesús tiene un poder perdonador para remisión de los pecados. Tiene poder, perdona algunos pecados. Amén. Todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Todo pecado, no importa, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es otra cosa. Pero aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que se aplica a gente ya conocedora de Dios, de la ley de Dios, de la Biblia, y blasfeman contra el Espíritu Santo, atribuyéndole a un milagro, a algo sobrenatural, a Satanás, cuando es el Espíritu Santo y la persona ya conoce de Dios, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aparte, todo pecado, la sangre de Cristo puede perdonar. Amén. Pero ¿qué me dice el pastor de aquellos que han vendido su alma al diablo? Porque se dice que los que han vendido su alma al diablo ya no tienen perdón. Esa es mentira del mismo diablo. La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer, para destruir todo contrato con el diablo. Todo aquel que ha entregado su vida al diablo y que ha firmado con sangre, porque algunos firman con sangre contrato con el diablo, la sangre de Cristo es mucho más poderosa, que puede destruir todo contrato, todo maleficio, todo acuerdo, todo pecado. Dios, por la sangre de Cristo, perdona. Amén. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Amén, amén. Tiene un poder perdonador de todo pecado, todo pecado. Si Bin Laden se hubiera arrepentido, ¿cree que Dios lo hubiera perdonado? Claro que sí. Si Hitler, después de matar tantos judíos, en su último momento, vida, entiende a Cristo, de corazón se arrepiente y entrega su vida a Cristo, ¿cree que Dios lo perdonaría? Sí. Amén. En el último minuto, si la persona de corazón confiesa a Jesucristo como Señor, arrepentiendo de sus pecados, Dios lo perdona.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy, o sea, hoy mismo, al morir tú, vas a estar conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, en el cielo, porque creyó en Jesús en sus últimos momentos. Amén, amén. O de esa parábola del hombre que necesitaba trabajadores para su viña, que le dijo a hey, ven a trabajar a mi viña y te voy a pagar un denario. Oh, pues un buen denario, un buen trabajo, y un grupo va a trabajar. Después, al mediodía, miró que pues quería sacar la cosecha en ese mismo día, el fruto que necesitaba sacarlo ya. Y fue a contratar otros y también pues les dijo que vinieran allá y también vinieron. Después, más tardecito, otro grupo. Y faltando una hora, dijo, no puedo terminar. Contrató otro grupo y terminó su faena. Ya cuando llegan para hablarles el Señor, el dueño, llegan los que trabajaron, ¿cuánto tiempo? 1 hora. ¿Y sabe cuánto les entregó? Un denario. Entonces imagínense los que trabajan todo el día, si es 1 hora, un denario, yo creo que ya hasta se lo habían gastado el dinero. Pero ya ven cómo es la mente. ¿Cómo hubiera actuado usted? Conociendo la mente humana, no la suya, pero la mente humana generalmente, se dice, si a este le dio, trabajé 10 horas, si a este le dio a un denario, y eso lo piensa en segundos, a mí me va a dar mínimo mis 10 denarios, y con esos 10 denarios me va a comprar una casa, me va a comprar, ya tenían todo bien planificado. Para su sorpresa que nomás les dio el denario, lo mismo que a este. ¿Y qué le dicen? Se quejaron. ¿Por qué a nosotros nos pagas? Que hemos aguantado el calor de todo el día. Y esto que nomás 1 hora. Y le dice, dice, tú me tienes que dar órdenes a mí, parafraseando, ¿qué? Dice, ¿acaso no puedo hacer de mi dinero y pagar como yo quiero? Y ahí es donde viene el versículo. Porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Entonces hay varias aplicaciones de esta historia. Que hay gente que en la última etapa, en los últimos minutos, en la última hora, en los últimos meses, entregan su vida a Cristo. Él los perdona y los recibe en el cielo. Amén, amén. Aunque a veces su mamá dice, mira, aquellos que todavía batallaron y esto nomás 1 hora batallaron. Pero ese es el poder de la sangre de Jesús. Amén. Eso es lo que Dios hace. Es lo inexplicable que a veces no entendemos cómo Dios actúa. Por eso tiene el poder perdonador para la remisión de los pecados, esto es, para tener el perdón de los pecados a nuestro favor. Y no solamente eso, también podemos decir que este nuevo pacto, obtenido y ratificado, confirmado, fortalecido, certificado, afirmado otra vez, ¿mediante qué? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, no solamente se obtiene, se ratifica, se confirma, se fortalece, se certifica, se afirma. ¿Y sabe por qué? Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ese es Amén. el poder de la sangre. Y no solamente eso, es un documento de perdón, es una acta de privilegio, a fin de alcanzar la reconciliación entre Dios y el hombre. Amén. O sea que no hay excusa, no hay exclusión en cierta manera. Todo aquel que lo recibe tiene este documento. Otras escrituras indican que el sacrificio se hizo potencialmente a favor de todos, pero que es eficaz solamente para los que responden en fe. Lo que he venido diciendo. Lo certifica 1 Timoteo 2:6, Hebreos 2:9 y 1 Juan 2:2. Por eso a eso se refiere. Segundo lugar, en cuanto tiene poder perdonador, tiene poder porque fue suficiente una sola vez. Una sola vez. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos nos dice, pero Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer? Uno. ¿Cuántos se hacían en el antiguo pacto? Muchos. Cristo solamente uno. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, las iglesias cristianas evangélicas, la Santa Cena, a la iglesia católica romana? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros es una conmemoración. Ellos es una transustanciación. Esa palabra no cualquiera la dice y me costó mucho aprenderla. Como si lo tiene. Por eso me jacto de decirlo otra vez. Transustanciación. A ver, díganlo conmigo. Algunos se trabaron un poquito, el otro no tiene problema. Pero los que hemos tenido problemas de fábrica en la lengua, palabras así, es difícil pronunciarlas, hay otras más sencillas. Transustanciación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Conmemoración. En memoria de Cristo, el pan simbólicamente es su cuerpo y el vino simbólicamente es su sangre. La transustanciación, ellos creen que literalmente el pan o la hostia es la sangre, el cuerpo de Cristo, y el vino literalmente es la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Eso sucede cuando el zopilote blanco o negro agarra unas cositas así. ¿Saben qué son? ¿Se han visto? ¿Se acuerdan? Y en medio de la santa, de esto, entonces esta persona lo que hace, vamos a decir como este ejemplo, agarra esa cosa y empieza a hacer unos ritos. Y así empieza así. Ritos medios ocultistas, ¿verdad? Sí los han visto, que se voltean y hacen acá un conjuro. Según ellos, el sacerdote, pues si no supieran del zopilote blanco o negro, a eso me está refiriendo. Ya lo pequé, ya lo digo. Al hacer eso ellos, ¿saben qué están haciendo? Digo, el zopilote es poco para lo que hacen. Eso merece una palabra más fuerte, porque estos son unos blasfemos, transgresores, impíos, que hacen un sacrilegio tremendo, porque según él tiene el poder de hacer que el pan se convierta en la sangre. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierta en la sangre literalmente. ¿Qué? Ahora me entienden, eso es una barbaridad, eso es una blasfemia. Nadie puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo ni el vino en la sangre de Cristo. Eso es una aberración, eso es algo diabólico. Y cada vez que se hace la misa en todo el mundo, ¿saben cuántas se hacen? Millones. Cada vez están sacrificando a Jesucristo. ¿Ahora me entiende la molestia? Eso no es correcto. ¿Qué dice la Biblia? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso, esto da coraje, por así decirlo, santo, da celo santo de la barbaridad que cometen cada vez que estas personas hacen ese sacrilegio, esa blasfemia. Nadie puede hacerlo. Cristo nada más murió una vez. Una vez. Solamente una vez. ¿Amén? Amén. Creo que me expliqué bien. Amén. Por lo tanto, nosotros lo hacemos en memoria de Él. Por eso la sangre de Jesús, derramada una vez para siempre, logra el perdón del pecado, o sea, logra el perdón perfecto o remisión de los pecados. Su sangre era y es suficiente para proveer el perdón para todos aquellos que en fe, en arrepentimiento, entregan su vida a Jesucristo.
Jesucristo. Para ellos es esta bendición. Para ellos es este beneficio. Para nosotros lo ha sido. Porque nosotros ya nos hemos arrepentido y ya tenemos la sangre de Cristo cubriéndonos. Y por eso podemos decir con seguridad que tenemos la vida eterna. Amén, amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Por lo Dios. tanto, ya concluyendo, podemos concluir mencionando lo siguiente. Es importante que no nos olvidemos que a través de la sangre de Jesucristo tenemos salvación y ¿qué más? Vida eterna. Debemos predicar este mensaje. Amén. Porque la Santa Comunión, Santa Cena, partimiento del pan, cuando Pablo lo dice, que lo hagamos en memoria de él, anunciemos la muerte de Jesús hasta que él venga. Y no solamente su muerte, sino también su resurrección. Amén. Amén. Por lo tanto, podemos decir con certeza, hay poder en la sangre de Jesús. ¿Y cuántos Amén. pueden decir amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque esa sangre es maravillosa. Gloria a Dios. Hay muchos coros, muchos textos más, pero vamos a alabar al Señor. Todos los que van a participar de esta Santa Comunión, vayamos preparándonos. Amén. Amén. Vamos a entonar ese canto mientras usted pasa, los que van a participar de la Santa Comunión en este momento.